Christine Papin y Léa Papin fueron dos hermanas francesas que trabajaban como empleadas domésticas. Su historia es un relato sombrío que culminó en uno de los crímenes más notorios de la Francia del siglo XX. En 1933 fueron condenadas por el brutal asesinato de Léonie Lancelin y su hija Geneviève, la esposa e hija de su patrón, René Lancelin, en Le Mans, Francia. Este crimen no fue un simple acto de violencia, resonó profundamente en la sociedad francesa, desencadenando debates sobre la lucha de clases, la salud mental y la naturaleza de la justicia. Intelectuales de la talla de Jean Genet, Jean-Paul Sartre y Jacques Lacan se sintieron atraídos por el caso, buscando en él significados más profundos sobre la condición humana y las estructuras sociales. El caso ha sido objeto de numerosas obras de teatro, películas y ensayos, perpetuando su legado en la cultura popular y académica. Las hermanas nacieron en Le Mans, Francia, hijas de Clémence Deray y Gustave Papin. Su madre era empleada doméstica, un trabajo que marcaría el destino de sus hijas. La relación entre Clémence y Gustave estuvo marcada por la inestabilidad. Gustave sospechaba que Clémence tenía una aventura con su empleador, lo que generó tensiones y conflictos en el matrimonio. Christine nació poco después del matrimonio de sus padres y, debido a las dificultades familiares, fue entregada a su tía paterna y su marido, con quienes vivió feliz durante sus primeros 7 años. Léa nació en 1911 y también fue entregada a su tía materna, permaneciendo bajo su cuidado hasta su fallecimiento. La inestabilidad familiar alcanzó su punto crítico en 1912, cuando Clémence envió a su hija Emilia, de casi 10 años, a un orfanato católico, acusando a Gustave de haberla violado. Poco después, Christine y Léa se unieron a Emilia en el orfanato, una institución que marcaría su juventud. Clémence se divorció de Gustave en 1913, formalizando la ruptura familiar. En 1918, Emilia decidió entrar en un convento, alejándose definitivamente de su familia. Durante su tiempo en el orfanato, Christine manifestó el deseo de convertirse en monja, pero Clémence se opuso y le buscó trabajo como empleada doméstica. Christine fue descrita como trabajadora y buena cocinera, aunque con un carácter a veces insubordinado. Léa, por otro lado, era vista como tranquila, introvertida y obediente, aunque considerada menos inteligente que Christine. A pesar de sus diferencias, las hermanas preferían trabajar juntas siempre que fuera posible, un lazo que se fortalecería con el tiempo. Las razones detrás del brutal crimen son complejas y han sido objeto de debate durante décadas. El documento señala que la comunidad psicológica concluyó que Christine y Léa padecían un trastorno paranoico compartido, un fenómeno que ocurre cuando parejas o grupos de personas aisladas desarrollan paranoia y una persona ejerce una influencia dominante sobre la otra. Este diagnóstico sugiere que el aislamiento y la dinámica de poder entre las hermanas jugaron un papel crucial en su comportamiento. Se considera que Léa, de personalidad más mansa, estaba eclipsada por la dominante Christine. Además, durante el juicio, Christine declaró que el día del crimen había sufrido un episodio similar a los accesos o ataques en los que intentaba arrancarse los ojos, lo que, según ella, precipitó los asesinatos. Esta declaración plantea interrogantes sobre la salud mental de Christine y la posible existencia de un trastorno no diagnosticado. En 1926, Christine y Léa comenzaron a trabajar para la familia Lancelin en el 6 Rue Bruyère. René Lancelin, un abogado retirado, vivía en la casa con su esposa Léonie y su hija menor Geneviève. El 2 de febrero de 1933, un día que quedaría grabado en la historia criminal francesa, las hermanas Papin atacaron a Léonie Lancelin y a su hija Geneviève. Según los informes, Christine atacó a Geneviève, sacándole los ojos,
y ordenó a Lea que hiciera lo mismo con la señora Lancelin. El ataque no se detuvo allí. Christine bajó a la cocina y cogió un cuchillo y un martillo, herramientas que se convertirían en armas mortales. Las hermanas continuaron el ataque con estas armas, golpeando a las mujeres durante más de una hora. La brutalidad del crimen quedó patente en los detalles forenses. Los ojos arrancados de la señora Lancelin se encontraron entre los pliegues de su bufanda, y los de Geneviève fueron encontrados en la escena. Los expertos estimaron que se ensañaron con los cuerpos durante algo más de una hora. El señor Lancelin regresó a casa y la encontró a oscuras, asumiendo que su mujer y su hija se habían ido a cenar sin él. Al llegar a la casa de su amigo, descubrió que no habían ido. Preocupado, fue a casa de su yerno, y regresaron juntos a la casa, encontrándola a oscuras. Los dos hombres, intuyendo que algo andaba mal, buscaron la ayuda de un policía. El agente entró trepando por la pared del jardín y descubrió la horrenda escena. Los cuerpos de la señora Lancelin y su hija Geneviève yacían en el rellano. Las hermanas Papin fueron encontradas en su habitación, arrodilladas sobre la cama, abrazadas y desnudas en bata. En una silla se halló un martillo ensangrentado, una prueba irrefutable de su participación en el crimen. Al ser interrogadas, las hermanas confesaron el crimen, sellando su destino. El caso de las hermanas Papin trasciende el mero relato de un crimen. Generó un debate sobre la explotación de los trabajadores domésticos, que en ese entonces trabajaban largas horas con poco tiempo libre. Algunos intelectuales simpatizaron con las hermanas, viéndolas como víctimas de la lucha de clases. Se llegó a considerar que los asesinatos habían sido el resultado de la explotación de los trabajadores. El caso también plantea preguntas sobre la salud mental, el aislamiento y la influencia de una persona sobre otra en situaciones de paranoia compartida. Además, el caso influyó en obras de arte y literatura, reflejando el impacto duradero en la sociedad y la cultura. Obras como Les Bons de Jean Genet se inspiraron en el caso, explorando temas de clase, poder y la psique humana. El caso de las hermanas Papin sigue siendo un recordatorio inquietante de las complejidades de la condición humana y las consecuencias trágicas del aislamiento, la enfermedad mental y la desigualdad social.